Hablemos del tema de Dina Boluarte frente a dejar el cargo en breve, menos de un año y la señora ya va a estar afuera. Ha aparecido su cirujano el fin de semana, el señor Cavani, a confirmar que ciertamente lo que él le hizo a la señora fueron cirugías estéticas y de 4 de 5 cirugías fueron estéticas y que ciertamente se ausentó en ese tipo. Yo no sé, me parece demasiado escándalo por algo que no sé si es tan grave, hay cuestiones más graves que se le dirían a la señora. ¿Cómo ves tú este asunto de Cavani, las cirugías, esta frivolidad de la que han hablado Mira, la señora? nos podría importar un comino que la señora Boluarte quiere embellecerse. En verdad nos debería importar un comino en el sentido práctico. O sea, ¿qué me importa? No dejas de ser hamburguesa. No, ¿por qué? Está muy bien lo que estás diciendo. No, pues, pero déjame terminar. Lo que pasa, Fabricio, es que Boluarte no hay que mirarla por la cirugía estética o no. A Boluarte hay que mirarla desde que asume un mando de forma ilegítima, en donde su gobierno, para poder continuar, tiene que enterrar a 70 peruanos que cayeron en las protestas, y en donde los actos de corrupción, desde un Rolex hasta contratar al hermano y etcétera, hasta darle carne de caballo a los pobres niños del Perú, se ha convertido en una constante. Una constante de un gobierno ilegítimo que se sostiene por la única razón de que si cae este gobierno se le podría dar la razón a lo que ocurrió contra el presidente Pedro Castillo, cosa que es imposible para el autoritarismo que vivimos. Eso sería retroceder. Entonces, Dina Boluarte necesita... Estás hablando del golpista, ¿verdad? Del presidente constitucional de la República. Sí. Pero eso está más que ese debate ahorita. Pero es que, pucha, hay tiempo, entramos. Pero es que... No es un delincuente. ¿Y es delincuente por qué? ¿Es delincuente por qué? Porque lo que cometió... No, espérate. Hemos visto que está condenado. O sea, ¿me estás diciendo que los sujetos que roban un banco en una cámara de seguridad y todavía no están condenados no son delincuentes? Es que somos democráticos o funcionamos como la bota que tú a veces dices. Él ha cometido un delito delante de todos. Y es un delito por tentativa inidónea. Pero escucha, correcto. Ya te lo dicen los propios juristas de la derecha, como Nakazaki. ¿Perdón? He conversado con varios que no están de acuerdo con eso. Y enormes juristas. No es una ciencia exacta. El doctor Quiso, el doctor Julio Rodríguez, el doctor Wilber Medina, el doctor Abanto. No, pero tú no. O sea, no voy a criticar personalmente a ninguno de ellos, pero ellos vienen con un manual. Que Pepe Quiso no es un jurista. Yo no sé. Lo que pasa es que cuando ya la política te absorbe... Periodista no significa que no deja eso. Y dime, ¿y Abanto te parece que con todas las investigaciones que tiene por los arbitrajes y todo, no deberíamos tal vez congelarlo un poco? Abanto me parece un jurista. Me parece un crack. ¿Un jurista travieso? Me parece un crack. De verdad, pero un crack que estuvo metido en el tema de arbitraje, ese es el problema. Puede ser un crack. Pero, o sea, yo creo si vamos a meterle acusaciones, Pepe Luna está empapelado de arriba para abajo. Y no voy a decir que no deja eso. Porque estás hablando de alguien que está empapelado con algún tema. Pepe Luna también lo está. Meteríamos a todos en el mismo saco, entonces. Continuemos con el tema. Estamos hablando del tema de Castillo. Ya, el tema de Castillo. Entonces, bueno, es que el tema de Castillo yo no lo veo como un golpista. Además, yo me reafirmo como abogado y como político. Lo que pasó un 7 de diciembre fue una lectura de este papel en dar a conocer cuál era el deseo sobre un golpe de Estado que ya se había generado por parte de la derecha. Fabricio, ¿has visto las últimas encuestas de Ipsos? Ayer salieron. A ver. Luego de los hechos del 7 de diciembre se le pregunta a la población de dónde venía el golpe. Y había pues una claridad de encontrar responsabilidad en Pedro Castillo. No mayoritaria, pero eso ha ido decreciendo. Hoy, si tú ves Ipsos, más del 60% considera que no hizo un golpe Pedro Castillo, sino quienes hicieron el golpe lo hizo la derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que poco a poco el pueblo va despertando en conciencia y va entendiendo lo que estamos viviendo en el Perú. ¿Me estás diciendo que Pedro Castillo no hizo un golpe? No, te lo digo y te lo confirmo. No hubo ningún golpe de Estado. ¿Qué hizo entonces? Una proclama política. No, eso es mentira. Pero ¿cómo que mentira? Bueno, no te estoy diciendo mentiroso, no estoy diciendo que has cometido el error de decir una imprecisión. Pero ¿dónde está? A ver, ¿tú recuerdas, Fabricio, el golpe de Estado del 92? Tú eres abogado, ¿verdad? Sí, claro. ¿Sabes lo que es la tentativa inidónea? Sí, pero estamos hablando de abogado. Yo también soy abogado. No soy periodista, ahorita hablemos como abogado. En este caso no... mi punto de vista, así como se respeta, que yo no lo puedo respetar por muchas razones otros abogados, no voy a decir los nombres, en el delito de rebelión es algo tan claro como que 2 más 2 son 4. Tú necesitas el factor fuerza, el factor arma para poder hacer una rebelión. Entonces, la gran pregunta es, ¿en la lectura de un documento puede haber realmente el factor tanque en la calle? Puede haber, como fue con Fujimori, que tomaron el Colegio de Abogados de Lima, sacaron a patadas a los congresistas del Congreso, tomaron las universidades, militarizaron la capital. Yo entiendo que lo que entonces ustedes eso sí es un golpe de Estado. A ver, lo que ustedes están haciendo evidentemente es una lectura política del asunto. No es una lectura ni fáctica ni objetiva. ¿Por qué? Porque el señor Pedro Castillo, o sea, lo que tú llamas proclama, implicó directamente que él realizara actos que estaban inequívocamente dirigidos a cometer un delito. Una infracción constitucional, sí. No es una infracción solamente constitucional. ¿No? Él se había propuesto cometer un delito. Que no, no le haya... A ver, a la hora de romper el orden constitucional, ¿eso qué significa? A ver, el delito venía incubado en el Congreso y en esos grupos que desde siempre quisieron derrocar al gobierno constitucional de Pedro Castillo. Lo que intentó Pedro Castillo, en última instancia, es dar una última oportunidad o por lo menos dejar esclarecido el gobierno que iba a suceder. No, ya estás dando poesía. Eso ya es poesía. Eso de última oportunidad, eso es poesía, nada más. Pero no lo iban a bajar. ¿Lo iban a bajar o no? Lo que quería hacer Pedro Castillo... Ya nos demostraron que lo iban a bajar de todas maneras. Eso es poesía. Eso no es objetivo. Pero es poesía la vacancia ilegal del Congreso. Lo que sí fue objetivo. Lo que sí fue objetivo, Raúl, fue que el señor quiso cerrar el Congreso, 1. Quiso reorganizar el Poder Judicial, 2. Quiso reorganizar Fiscalía, Tribunal Constitucional. Quiso mandó a la policía, incluso los testimonios de los generales están ahí, que recibieron la orden de Pedro Castillo para perseguir a fiscales, ir a detener el único que lo dice es Alfaro. Bueno, es el único que de todo el pero los demás testigos no aplican esa narrativa. Y quería convocar a la nueva Constitución, obviamente, ¿no? Bueno. Quiso ejecutar un golpe de Estado sin respaldo de las Fuerzas Armadas. Ese fue todo el asunto. O sea, sin plan operativo, sin un plan operativo real, sin...
Lo único real es que Pedro Castillo iba a ser derrocado. Lo único real es que a pesar del derrocamiento, el secuestro político de Pedro Castillo, tienes un pueblo que le dice a este Congreso que derrocó al presidente Pedro Castillo que solamente tiene el respaldo de 2% de la población. Eso no te da una lectura bastante ¿Me seria. quieres decir que el 98% de Te gente estaba digo apoyando que a el Pedro Castillo en ese momento? 98% sueña, ahora no se me acuse de incendiario, pero sueña en esas esperanzas medias raras de los sueños en que hay pues fuego No, en bueno, esa yo- guarida, hoy convertida a guarida de ladrones. Raúl, eso no sucede. Yo sé que ustedes lo dijeron. Ahí sí estoy totalmente No, de acuerdo. no, yo no quiero eso, pero es que- quisiera pues, una revolución castrista, ¿no? No, O sea, no sé si tú sueñas. Yo me imagino que en algún momento te estás manejando el carro y estás soñando cómo sería el Yo Perú. si- quisiera un mundo mejor, Fabricio. Yo quisiera un mundo más hermandado. Yo quisiera un mundo menos egoísta. Sí, pero eso Yo es quisiera un poesía a mundo, estas eso no es alturas. poesía, porque entonces Dios es el principal poeta. No, es y que Jesucristo fue el más grande poeta que vive No, en el es que mundo, al final lo que porque estás Cristo nos dio diciendo poesía es. también. Lo que estás diciendo es hablar de. Cristo nos habló de amor, de paz, de justicia. Sí, pero perdón. Lo que pasa es que ahí estás hablando de algo que es poesía, puesto La que Biblia es un el medio, poema. no, puesto que el medio con el que tú quieres conseguir estas cosas a ver, no se pueden hacer. Pedro Castillo en su declaración, eso fue un acto de ejecución, no fue un mero intento eso. Pedro Castillo puso en marcha un acto evidentemente rebelde, inequívocamente rebelde. Que no le haya funcionado es una cosa diferente. Pero la naturaleza de la proclama fue rebelde. Fue por supuesto, levantar- era política, lógico. Era Eso rebelde, es una claro. tentativa. Pero rebelde en el idónea. discurso. Pero lo que estamos Falló. discutiendo no es, yo puedo leer poesía, como tú No bien porque no dices. quisiera, sino porque no pudo. Yo no sé si pudo o no pudo, porque sí consiguió el objetivo. El objetivo era denunciar lo que se venía y lo que se vino horas después. Una detención ilegal y una vacancia, por supuesto, fuera del contexto, incluso constitucional y del reglamento interno del Congreso. Raúl, no fue una rebelión consumada, sí fue una tentativa penalmente cierta, a ver, relevante, si tú lo quieres. Yo no lo veo así. Yo lo veo en verdad como un acto legítimo de defensa constitucional y de defensa al pueblo que finalmente escogió un destino diferente al que podían pensar siquiera los que siempre han manejado nuestra patria. Pero eso es democracia. Bueno, ¿o no? creo que Pero la la democracia sí, sí, hay es que cierto. acostumbrarse a que si el hombre usa sombrero, pues te la tienes que aguantar. Otros, que- otros andaban con sí, loncheras. pero y no con ¿Sabes alimentos. por qué no me la puedo aguantar? Y mucha ¿Ah? gente no se la puede aguantar lo de Castillo, porque los resultados de esa estupidez, esa tontería, esa torpeza del autor de este delito, en este caso de tentativa inidónea, algo que no se pudo lograr pero quiso hacerlo, es que le iba a malograr la vida a mis hijas. De verdad. Le iba a malograr la vida a mis nietos, le iba a malograr la vida a la cantidad de gente que camina por la calle, porque quería instaurar un régimen dictatorial, quería hacer una dictadura, quería romper el orden establecido, imponerse sobre eso, sentarse sobre toda la Constitución, sobre toda nuestra democracia, sobre todas nuestras mal que bien instituciones y hacer su voluntad. Eso me hace a mí reaccionar de la manera como reacciono. Pero, Fabricio, ¿cómo están viviendo tus hijas hoy en día bajo este gobierno totalmente ilegítimo, totalmente corrupto, en donde la inseguridad ha tocado, digamos, los puntos más altos? Esa es otra No, eso es la misma, Sí, claro, porque entonces, nos gobierna. esa es la discusión de cómo vamos a entonces solucionar tú eso me para dices que adelante. pero tú te preocupabas de tus hijas, pues tienes todo el derecho a preocuparte, pero te estás preocupando por algo que ni siquiera te estás imaginando. Entonces yo te traslado un poco esa inquietud al presente y te pregunto, ¿este es el sistema de gobierno que quieres para tus hijos? ¿Con una Dina Boluarte que recibe roles de $30.000 para darle al gobernador en su estadio? No, ¿Ah? pero tampoco ¿No? quiero el gobierno de un sujeto acusado de pedirle qué? coimas a General Alvarado para mantenerlo en el Pero cargo. estás hablando- pero escúchame, cuando 10.000 soles, ni siquiera pedía mucho, era un ratero de poca monta al parecer, ¿no? Pero es que Hablo los condicional, por supuesto. rateros, yo creo que eso de que, por ejemplo, no que Fujimori robaba millones, 10.000. Alan García se llenaba con las loncheras Es y las el delito enterraba. es el Sí, robar una gallina o robar un toro. Como Es lo dices mismo tú. que robar 10 Pero millones de yo dólares. me quedo tranquilo y hasta donde sé, porque he sido abogado del presidente, no hay nada que realmente se pueda demostrar que Pedro Castillo robó. Pero que sigan las investigaciones, pero ojalá que se democraticen. Porque todas nacieron, ¿sabes de parte de quién? De la desaforada, de la ex fiscal de la Nación. Que dicho sea de paso, en la última entrevista que le hacen a esta señora, de Patricia Patricia Benavides, le Benavides. preguntan, ¿y qué pasó con ahí está. ¿Qué pasó con las denuncias contra el presidente Pedro Castillo? Ni se acordaba de las denuncias. ¿Qué te lleva a pensar? Que todo fue, como dicen los muchachos, fue Armani, así como dicen los jóvenes. Todo estuvo armado, todo estuvo complotado. Si hubo rebelión, sí la hubo, pero no fue de Pedro Castillo. Fue la rebelión de los grupos de poder, que no aguantaban seguir soñando con Pedro Castillo. Y tenían que en ese espíritu, muchos clasistas y racistas, tenían que tumbarse al presidente de todos los peruanos. Yo tengo una lectura así, no todos, Fabricio, pero no puedes dejar de decir Sí, claro. que existe clasismo en este país y que existe racismo también A en ver, este país. el No racismo, existe. existe racismo de gente que es como Pedro Castillo, que no le gustan los blanquitos como tú y como yo. Ya, esa es una seguramente. forma de Ese también es compensar. racismo. Eso No, yo no estoy ese es racismo también. Pero es lo mismo. la estructura viene del poder y del sometimiento. Ya ¿no? le estás metiendo poesía. Pero no es poesía. ¿Quiénes han sido Ideología, sometidos? en todo caso. Pero dime, pucha, no voy a hablar de apellidos porque no merezco, pero ¿los grandes apellidos alguna vez fueron explotados por el pueblo? Es que el problema no es ¿O fue el problema pueblo racial, explotado por los grandes hacendados? Raúl, hasta hace poco en nuestra historia. Hasta Raúl, hace muy poco en nuestra historia. permíteme terminar con Los eso. llevaban como burros y se subían encima de sus Raúl, lomos. ese no es el problema del Perú. El problema del Perú no es un problema racial, ni siquiera es un problema cultural. Discúlpame por lo que te voy a decir. No, dímelo. El problema del Perú es el problema del corazón del peruano, que no quiere. A ver, la Biblia da una respuesta clara, por eso, sino que a la gente no le gusta la Biblia y no la quieren aceptar, porque aceptar la Biblia sería aceptar la existencia de un Dios que te va a pedir cuentas. A ver, un Dios que te va a mandar al infierno si es que cometiste delitos en esta vida, delitos a la ley divina.
El problema del Perú es un problema de un país con gente, con corazones necesitados de ser transformados, porque el corazón del hombre tiende a ser lo malo. La naturaleza caída del hombre es esa. Estamos permanentemente tendiendo a corrompernos, a mentir, a equivocarnos, a errar, a malograrnos la vida con nuestras propias decisiones. No queremos hincar la rodilla. El Perú, ese es el problema del Perú y el problema del mundo entero en general, el corazón del hombre. Entonces, todas estas discusiones de verdad son muy interesantes para mí, pero yo te planteo esta posibilidad, la posibilidad cristiana. La posibilidad cristiana no es ni de izquierda ni de derecha, la posibilidad cristiana es trabajar en el corazón del hombre, decirle al ser humano, al peruano, que para que este país cambie, necesita cambiar su corazón. Y es un cambio que merece una acción sobrenatural, que no la podemos hacer nosotros. Un muerto no se puede dar vida a sí mismo, está muerto. Necesitamos la obra divina de un Dios que nos cambia, así como me cambió a mí un día. Un día yo pensaba... Era medio rojo en la izquierda, medio rojo y caviar, con el pelo pintado de rojo, imagínate. Fumando marihuana todo el día. Y me cambió de un día para otro. Eso es lo que yo le propongo al Perú. No sé tú qué piensas. Tu testimonio no solo lo valoro, sino entusiasma. Pero, ¿por qué cifrar nuestras esperanzas al cielo o al infierno si podemos construir en la tierra realmente, no sé si el paraíso? Te vas a equivocar. ¿Pero por qué? Porque ¿Por qué no intentar una vía más justa? Ya lo intentaron otros. No pero entonces, ¿qué hacemos? Es fácil desde nuestra posición. No, Raúl, te lo propongo pero es fácil así. nuestra posición decir, ya, pues el No, mundo no, está Raúl, justo. te lo Pero propongo ¿qué de esta hacemos con manera. ese niño que no tiene un vaso de leche? Correcto. Ese niño a él también hay que decirle que Dios le va a dar No, angelitos en el te cielo. lo respondo de esta manera. Acá hay que ponerlo a Dios en la tierra. Te lo pongo de esta manera. Tú me estás diciendo, ¿por qué no confiar en esto? Y te pregunto, ¿por qué no confías en Cristo? Yo confío en Cristo. Para que te transforme el corazón, Pero- y ya no lo veas, ya no te pongas a ti como el autor del resultado, sino lo pongas a Él como el autor del resultado, y tú confíes. Yo soy una de las muchísimas herramientas de Cristo en cuanto Cristo vino al mundo, no solo para decirnos sufran, que allá papá lindo te va a decir si fuiste bueno o malo. No, Cristo vino al mundo para realmente humanizarlo, para dejarle una concepción de vida en donde todos sean iguales. No iguales con $1.000.000 como empresa, sino un mundo fraternal. ¿Tú no apuestas a un mundo fraternal, a una tierra fraternal? Yo apuesto a una tierra en la que Él sea el rey. Ya, pues, pero dejémoslo reinar. Sí, claro. ¿Y cómo lo dejamos reinar? Con millones de seres humanos que sufren bombas, como los niños palestinos, o en el África que prácticamente la desnutrición alcanza los límites nunca antes vistos, o aquí en nuestra pobre patria con niños comiendo carne de caballo. Así estamos construyendo el reino de Dios en nuestra tierra. Sería genial que puedas incluir ahí también lugares en donde la gente está sufriendo, como por ejemplo en todos. Venezuela, Ok, todos, o en Cuba, todos. o en Corea del Norte, Todos. o los regímenes socialistas de África que has aludido, que toda esa cantidad de cosas que estás diciendo en África son, no tengo el dato exacto, pero podría asegurarte que es el 85-90% de países socialistas. Yo no sé si se puede catalogar como O de socialistas. países con tradiciones socialistas que han devenido en todo lo que están viviendo. Bueno, el socialismo no nace por una casualidad, sino nace como una respuesta a una explotación total, ¿verdad? De unos pocos contra unos muchos. Pero es verdad lo que también dice Fabricio. Y esto es Raúl, bien importante. La política no nos va a llevar a la perfección. Te propongo algo, Pero es lo Raúl. menos imperfecto. Te propongo una cosa. ¿Qué puede Te pasar? propongo una cosa. No sé cuál es tu convicción sobre la existencia de Dios. Yo soy un creyente, total. Porque los materialistas dialécticos no Me terminan. daría mucha tristeza no ser creyente, No terminan porque tengo creyendo mucho en esperanza. Dios los socialistas ateos, que son la gran mayoría. ¿No? Tú debes tener varios amigos que son materialistas así hasta la pared del frente. Hay un factor que deberías considerar más. Creo que ya lo consideras, pero deberías considerarlo todavía más, que es el factor espiritual del problema del Perú. El problema del Perú tiene problemas espirituales en el fondo. Hay potestades en el Perú, antiguas, que no dejan que este país salga adelante. Y la respuesta a esa situación espiritual es Cristo el Señor. A ver, oye, me estás hablando como un fanático, Fabricio. A ver, Él es el rey, Él está sobre las autoridades del país. Yo te propongo que lo pongas en meditación. A ver, cuando manejes, piénsalo, oye, Fabricio me habrá dicho la verdad. El problema de esto al final no es un problema ni político, ni social, ni cultural, sino es un problema espiritual. Hay como decía, cuando le preguntaban a Julio Cortázar sobre la labor de la literatura, decía, la literatura tiene esta cuestión media espiritual en donde uno puede entrever cosas que están más allá de la puerta medio entreabierta. De esa manera es como te lo propongo. Hay un aspecto espiritual que define la situación del Perú. Y si quieres eso lo podemos hablar en persona. Por supuesto, lo podemos hablar en privado. No quiero hacer un sermón de esto, No, por no hay supuesto. ningún sermón, pero es que Fabricio, no solamente soy creyente, vengo de una familia de una tradición profundamente católica. Incluso, bueno. No te estoy hablando de denominaciones, te estoy hablando de Jesús, pero el de fe, Señor. hablo de fe, ¿no? Más Pero- allá de fe, te estoy hablando de Él. Claro, pero Cristo. la fe es la acción, pues, ¿no? No, yo O puedo sea, tener fe en el marxismo y no significa que es una fe correcta. Puedo poner fe en mil cosas. Te estoy hablando de Él. No te estoy hablando de una fe en el aire. No, Te no, estoy claro, hablando de Cristo. De el Señor. Cristo, pero Cristo, digamos, se viene representando por personas como tú que buscan la acción de la fe, porque si nos quedamos Sí, en claro, en obviamente, la oración, pero partiendo de él, claro, ¿no? partiendo eso, y bueno, y te lo tengo, bueno, no te lo tengo que decir como algo malo, sino yo siempre he tenido una inclinación hacia los jesuitas, y hay una frase que me encanta de ellos, es cuando dice contemplativos en la acción. Eso es lo que puede estar respondiendo, porque sí, vamos a abrazarnos, vamos a orar, pero vamos a hacer acción, porque si no accionamos, tampoco las cosas, No, por o sea, supuesto. a Dios rogando y con el Estamos mazo accionando los dando, dos. Yo ¿no? estoy metido, me he comprado este pleito de hablar de estas cosas, incluso dejando mi carrera que podría haber sido muy prometedora en otros canales seculares, justamente porque quiero actuar, quiero hacer acción. Y te está yendo muy bien, Fabricio. Bueno, el Señor es el de Él sea la obra. Raúl, te voy a dejar, dale 2 minutos, 3 No, minutos. no, no. Tu reflexión final, no te voy a interrumpir. Bueno, mi reflexión final es agradecerte, Fabricio, porque estas conversaciones, voy a ser egoísta, me ayudan mucho. ¿Por qué? Porque me ayuda mucho, porque contra los que piensan que Fabricio es una persona que no tolera otras ideas, no. Incluso eres capaz, y eso dice mucho de tu espíritu democrático, de tener coincidencias. Porque Porque en las base a- tenemos, y las y yo he tenemos, descubierto que y coincidencias las hoy día tenemos. contigo. Entonces, mi reflexión es invitar a todos los peruanos, hermano, a todos, a que busquemos coincidencias.
en que sí, yo sé que las diferencias nos separan, pero yo estoy seguro que hay más coincidencias y son más importantes siempre y cuando, que Fabricio, que queramos una patria con paz y con justicia individual, como dices tú, pero que se refleje en igualdad de oportunidades para todos los peruanos. Así que en eso me siento un amigo y un aliado tuyo. Bueno, muchas gracias, Raúl. No, gracias a ti. Búscalo al señor, Por búscalo. supuesto. ¿Sabes qué? Pregúntale. Una cosa que a mí me funcionó. Cuando yo estaba en un tema así que no entendía bien las cosas, sinceramente le dije, señor, si lo que tú me vas a decir sobre qué es la verdad no me gusta, permíteme aceptarla igual. Así no me guste. Pregúntale cuál es la verdad. De verdad, a solas, en tu cuarto, insistentemente dile, señor, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Cuál es la verdad de todo este valle de lágrimas en donde nos has puesto a vivir esta cantidad de 70, 80 años? ¿Cuál es la realidad verdadera? ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es la verdad? ¿Simplemente hacer un mundo más fraterno? ¿Esa es nuestra misión en la vida? Hechos 17 dice una cosa interesante. Te la dejo para que lo pienses. Hechos 17 dice, ustedes están acá para que lo busquen. Para que al menos palpando en la oscuridad puedan hallarlo. Porque ciertamente Él no está lejos de cada uno de ustedes. Ni de ti ni de mí. Está cerca. Dale, mi hermano, te mando un abrazo. Un abrazo, Fabricio. Bien, vamos a una pequeña pausa y regresamos con el congresista Illich López. Ya